Latinoamericano. Ole, ole. Bien, queridos amigos, ya estamos de regreso nuevamente en su programa Católicos Hoy para continuar pues llevándoles esta biografía, vida y obra de Juan Pablo II. Y vamos a comenzar pues presentándoles a Juan Pablo en su primera etapa de la vida, digamos desde su niñez, en la medida que fue creciendo y evolucionando. Este año pues ya se cumplieron 9 años del fallecimiento de Karol Wojtyła. Karol Wojtyła nació el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, una ciudad importante en el centro industrial de Polonia, a unos pocos kilómetros de Cracovia. Hijo de Emilia Krakowskowa y de su padre, también llamado del mismo nombre, Karol Wojtyła. Fue el menor de 3 hermanos, el mayor Edmund y su hermana Olga. Fue bautizado por el sacerdote Franciszek Sack el 20 de junio de 1920 en la iglesia parroquial de su ciudad natal. A los 9 años de edad, Karol hizo su primera comunión. Terminó sus estudios de enseñanza media en la escuela Marcin Wadowita de Wadowice. A los 18 recibiría la confirmación. Su padre, un hombre profundamente religioso, era militar de profesión. Enviudó cuando Karol contaba apenas con 9 años de edad. De él, según su propio testimonio, bastaba su ejemplo para inculcar disciplina y sentido del deber. Era una persona excepcional. De joven, el interés de Karol se dirigió hacia los estudios clásicos, griegos y latinos. Con el tiempo fue creciendo en él un singular amor a la filología. A principios de 1938 se trasladó junto con su padre a Cracovia para matricularse en la Universidad Jagiellonica y cursar allí estudios de filología polaca. Sin embargo, en la ocupación de Polonia por parte de las tropas de Hitler, en septiembre de 1939, sus planes de estudiar filología se verían definitivamente truncados. Esta difícil situación para él, y con el fin de evitar la deportación a Alemania, Karol buscó trabajo y fue contratado como obrero en una cantera de piedra vinculada a una fábrica química de nombre Solvay. También en aquella difícil época, Karol se iniciaba en el teatro de la palabra viva, una forma muy sencilla de hacer teatro. La actuación consistía esencialmente en la recitación de un texto poético. Las representaciones se realizaban en la clandestinidad, en un círculo muy íntimo, por el riesgo de verse sometidos a graves sanciones por parte de los nazis. Otra importante ocupación de Karol por aquella época era la ayuda eficaz que prestaba a algunas familias judías que para que pudiesen escapar pues de la persecución decretada por el régimen nacionalsocialista, que ponía en riesgo incluso su propia vida para salvar la vida de muchos judíos. A principios de 1941 murió su padre y Karol contaba entonces con la edad de 21 años. Este doloroso acontecimiento marca un hito importante en el camino de su propia vocación, y después de la muerte de mi padre, diría él mismo, poco a poco fui tomando conciencia de mi verdadero camino. Yo trabajaba en la fábrica y en la medida en que me lo permitía el terror de la ocupación, cultivaba mi afición a las letras y al arte dramático. Mi vocación sacerdotal tomó cuerpo en medio de todo esto como un hecho interior de una transparencia indiscutible y absoluta. Al año siguiente, en otoño, ya sabía que había sido llamado y veía claramente que era lo que debía abandonar y el objetivo que debía alcanzar. Sin una mirada atrás, sería sacerdote. El 1 de noviembre de 1946, fiesta de Todos los Santos, llegó el día anhelado. Por la imposición de manos de su obispo,
Carol participaba desde entonces y para siempre del sacerdocio del Señor. De inmediato el padre Wojtyła fue enviado a Roma para continuar en el Angelicum sus estudios teológicos. 2 años más tarde, culminados excelentemente los estudios previstos, vuelve a su tierra natal. Regresaba de Roma a Cracovia. Y dice el Santo Padre en Don y Misterio, con el sentido de la universalidad de la misión sacerdotal que sería magistralmente expresado con el Concilio Vaticano II, sobre todo en la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium. No solo el obispo, sino también cada sacerdote debe vivir la solicitud por toda la Iglesia y sentirse de algún modo responsable de ella. Como vicario fue destinado a la parroquia Nigewowic, donde además de cumplir con las obligaciones pastorales propias de la parroquia, asumió la enseñanza del curso de religión en 5 escuelas elementales. Transcurrieron sus años de sacerdote, dedicado a la enseñanza de la ética y la teología moral en la Universidad Católica de Lublin. Fue finalmente nombrado obispo por el Papa Pío XII y fue consagrado el 23 de septiembre de 1958. Fue entonces designado como obispo auxiliar de la diócesis de Cracovia, quedando a cargo de la misma en 1964. 2 años después, la diócesis de Cracovia sería elevada al rango de arquidiócesis por el Papa Pablo VI. Su labor pastoral como obispo estuvo marcada por su preocupación y cuidado para con las vocaciones sacerdotales. En este sentido, su infatigable labor apostólica y su intenso testimonio sacerdotal dieron lugar a una abundante respuesta de muchos jóvenes que descubrieron su llamado al sacerdocio y tuvieron el coraje de seguirlo. Monseñor Wojtyła tendría una activa participación en el Concilio Vaticano II. Además de que sus intervenciones fueron numerosas, fue elegido para formar parte en 3 comisiones: Sacramento y Culto Divino, Clero y Educación Católica. Asimismo formó parte del comité de redacción que tuvo a su cargo la elaboración de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. El 13 de enero del 64 fue nombrado arzobispo de Cracovia por el mismo Pablo VI, y el mismo Pablo VI le haría nuevamente cardenal el 26 de julio de 1967. Vamos a ir a una breve pausa comercial y en breve estamos de regreso con ustedes para continuar con la vida y obra de Juan Pablo II.